Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Romy, por ser parte de esto, vos principalmente. Ahora voy a hacer una breve introducción tuya, también a los que se sumaron y o se están por sumar. Me presento brevemente, mi nombre es Pablo Huela, yo soy fundador de esto que estamos creando, que se llama Tribu, con lo que estamos buscando generar una comunidad de developers latinos a quienes poder ayudar con contenidos que entendamos puedan ser interesantes para su desarrollo personal y profesional. Así que bueno, estamos como en los pasos iniciales de este viaje. Y uno de los puntos en los que queremos dar apoyo a quienes son parte y se van sumando es contenidos en donde invitamos a personas que sean referentes en distintos temas y que sintamos puedan ser temas que sean de interés para la comunidad. En este caso, bueno, tenemos la suerte de tener acá a Romy. Voy a leer brevemente la introducción que ella nos pasó. Romy se identifica como una gran ferretera digital. Tras años de experiencia se ha especializado en estrategias digitales y de SEO, como también la planificación de medios y los ecosistemas programáticos, DMP, DSP, Ad Server. Y bueno, hoy va a estar enfocada en esto de cómo captar leads y convertirlos en clientes, que fue básicamente una temática que yo le comentaba a Romy, me parecía podía ser interesante, sobre todo para aquellos que estén planificando en emprender o teniendo alguna idea de proyecto y en donde tarde o temprano se hace necesario salir a buscar clientes. Y bueno, tuve el gusto además de trabajar con Romy durante un tiempo y bueno, la verdad que conservo el mayor de los cariños y también respeto profesional. Así que, Romy, bueno, agradecerte y darte paso para que empieces nomás. Bueno, primero que nada, muchas gracias, tanto a vos como al equipo de Tribu por tenerme en consideración para esto. La verdad estoy copada con el proyecto que tienen también entre manos. Creo que si bien es ambicioso, es como una linda oportunidad también para encontrar a generalmente muchas personas que están como medias sueltas por el mundo y bueno, y unir un poco ahí fuerzas. Este, bueno, nada, primero sí, yo digo que nací en Plymouth a nivel profesional, ¿no? Fue como mi escuela, aprendí a trabajar ahí con Pablo y bueno, y después tuve la suerte de irme cruzando con otras experiencias que me fueron nutriendo desde otros puntos de vista, más que nada trabajando con Unilever en uno de mis trabajos, que bueno, eso es parte también, voy avanzando un poco dentro de lo que es la presentación. Más que nada, bueno, ahí eso, trabajando con Unilever, aprendí más en Pimod. Trabajábamos muy al detalle, no estábamos como muy atrás de los detalles. Eso me enseñó mucho a sentar buenas bases para después poder enfrentar otros desafíos en los que quizás tenés que estar más en el macro, pero entendiendo bien cómo se hacen las cosas. Y ahí, bueno, con Unilever, la verdad, me desafió un montón por el hecho de comunicar o de generar estrategias eh, digitales que puedan ser efectivas a nivel masivo y que muchas veces no se pueden medir tanto como otras, ¿no? Tipo, lo que nosotros en digital llamamos la conversión a estas marcas, estas grandes marcas, se les complica mucho hacer el tracking de todo eso. Y bueno, y eso fue bastante desafiante también. Y después de otras experiencias terminé ahora en el desafío también de emprender, también inspirada por Pablo, porque en aquellos años nos inyectaba mucho de eso también con los primeros pasos de Pimo. Y bueno, y estoy un poco transitando mi propio camino ahí, dándome bastante contra la pared. Este, bueno, perfecto. La idea nada, además está decir, ay, se me fue el modo presentación, creo. No sé si me confirman ahí, si están viendo la presentación o están viendo otra Ahí cosa. está, sí, ahí está digamos, la carátula. Ahí va, pero está con el Chrome Sí, sí. o se me O fue todo, creo. sea, no se ve modo presentación, pero se ve igual el contenido. Ahí va, está perfecto. Está así, está en modo presenta. Ahí voy. Bien, bien. Espero que no me toque la maldición a mí hoy de la computadora también.
Bueno, la idea del recorrido de hoy o de la charla que teníamos ganas de tener hoy era contarles un poco o atravesar un poco estos hitos. Primero, charlar un poco sobre el proceso de digitalización o compartirles desde lo que yo aprendí, qué es lo que pasa cuando una empresa se mete en un proceso de digitalización, ya sea de su comunicación, de su campaña, de su gestión, eh, en pila de aspectos que también vamos a meternos, pero empezar un poquito por ahí, qué es digitalizarse o qué es animarse a vincular digital dentro de sus estrategias. Obviamente esto como proceso para responder esa gran pregunta de cómo transformar los clientes o los leads o los prospectos o los posibles interesados en nuestro negocio en un cliente. Em, por eso primero eso de la digitalización, después, bueno, un poco marcar ese objetivo específico que nos marcamos como título de la charla, ubicarlo en el viaje del consumidor, entender por qué es importante para nosotros saber en qué estadio está cada cliente o cada prospecto para poder atacarlo bien. Después sugerirles y compartirles una estrategia que yo considero óptima para poder transitar un proceso de digitalización de prospectos, vamos a llamarle, es decir, qué hago una vez que tengo algunos interesados en mi negocio, pero no logro cerrarlo, cómo transito eso, cómo digital me ayuda en eso. Y bueno, y por último, obviamente, errores comunes para no caer en ellos y beneficios tangibles de caminar hacia este lugar. Em, me pueden ir frenando, ¿sí? Si quieren, pero la idea es dejar unos minutos también para el final para preguntas y bueno, también si alguno de ustedes está como en alguno de estos procesos, se siente identificado con alguna de estas cosas que voy a compartir, se sientan tranquilos de poder charlarlo también al final y bueno, y ver eh, qué, qué consejo le podemos dar o bueno, en ese sentido, nada, se abre un poco la oportunidad a que ustedes salen un poquito ahí y bueno, y saquen algo más tangible para cada uno también de esto. Bien, lo primero que les comentaba es el proceso este de la digitalización o la curva de la 6D. Esto lo quería compartir primero porque obviamente nosotros estamos hablando de un proceso de captación de clientes digital, entonces es importante entender cómo afecta esto a la organización antes de atravesarlo. En ese sentido, yo siempre, este libro que aparece ahí de Salim Ismail, que es un gran referente para mí, que es uno de los fundadores de la Singularity University, eh, que promueve formatos o metodologías de educación bastante innovadores. Bueno, en base a este libro, que me voló bastante la cabeza cuando lo leí, entendí bien los estadios y los puedo ahora como observar, ¿no? Con los lentes de estos muchachos, entendiendo realmente cuáles son esos pasos por lo que transita una empresa cuando empieza cualquier integración de información, o sea, de tecnologías de la información en su negocio, que obviamente, spoileando un poco el final, a través de eso, vamos a integrar digital para la captación o para el cierre de esos negocios con base en prospectos. Me voy a meter un poco de eso más adelante, pero acá el punto es, se basa, digamos, esta observación de este proceso en la ley de Moore, que no sé si la han escuchado, pero Moore es el fundador de Intel y uno de los padres de la computación a nivel de lo que implicó el desarrollo de los procesadores, ¿no? En todo lo que es el procesamiento de información. Y con eso como base, Salim Ismail, en ese libro Exponential Organizations, que aparece ahí arriba, explica un poco los, los pasos por lo que transita una empresa cuando se digitaliza, ¿no? Cuando interviene o inyecta en su ADN tecnologías de la información. Ahí, el segundo paso es en el que me quiero detener hoy, que es el de la decepción. ¿Sí? Ahí les cuento un poco en grandes rasgos todo, pero
cuando una empresa se digitaliza, y acá, por ejemplo, podemos tomar, a mí me gusta mucho el ejemplo de, creo que es Pixis o Fixis, no tengo bien la marca, pero estos, digamos, porteros medios como virtuales, no sé si los han visto, que son como en los edificios, generalmente en Punta Carreta, Positos, se ven como grandes tótems con una persona en una cámara que está vigilando varios edificios a la vez. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de una empresa que se digitaliza y cambia la industria, pasa por esa curva de excepción, en el tercer punto eh, rompe todo para después ser más barato, eh, llegar a más personas, no sé, por ejemplo, edificios que no podían pagar un portero, ¿no? Y desmaterializar al portero persona de ese lugar. Ponemos una camarita y una pantalla y muchísimo más barato todo. Ese es un ejemplo de cómo puede digitalizarse una empresa, pero también podemos digitalizar la forma en la que nos comunicamos con nuestros clientes, la forma en la que generamos la atención al cliente, la forma en la que controlamos el stock, la forma en la que generamos o realizamos los envíos, ¿sí? Podemos digitalizar muchísimos procesos. En el caso de hoy, vamos a ver y a centrarnos en un proceso de digitalización de la comunicación o de la atención al cliente, o en este proceso de ventas, de convencimiento del prospecto, ¿no?, de que se transforme en un cliente, cómo nos va a ayudar, en este caso, algunas plataformas de gestión o procesos digitales que acompañan obviamente el recurso humano, y por eso también es que muchas veces entre un montón de otras cosas, como por ejemplo la inversión dispuesta, el tiempo, los recursos, se cae en ese pilar de decepción por un tiempo, ¿no? Donde me quiero cambiar mi proceso, quiero digitalizar algo, quiero ser más eficiente o encontrar algo que, donde pueda apoyarme en tecnología de la información para hacerlo, y ahí, eh, en ese proceso, generalmente se caiga en un poco la curva, ¿no? Donde me tengo que adaptar. Bueno, es un poco eso lo que también eh, vamos a repasar hoy. Este, bueno, ahí va, se me va un poco, cuando toco uno se me van dos, me disculpan, capaz que voy a estar spoileando un poco todo, pero voy a ver si lo puedo controlar con el teclado. Acá un poco, bueno, el spoiler o la gran respuesta, digamos, de qué es lo que vamos a digitalizar, o la propuesta de digitalización en el caso de ese pasaje de un prospecto a cliente. Una de las estrategias que le voy a proponer en el día de hoy es, y en la que vamos a estar centrando la gran parte de la charla, es en generar una estrategia de CRM, ¿sí?, como un posible primer paso de la digitalización de la atención al cliente, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, vamos a ir primero a qué es un CRM, porque si no, vamos a estar hablando en chino. Básicamente, bueno, las palabras que acompañan la sigla es Customer Relationship Management. Y básicamente, como dice ahí, es una forma, una metodología de gestionar las interacciones que tienen la empresa con los actuales y posibles clientes, ¿sí? Esto generado sin una metodología a nivel humano es prácticamente imposible de igualar, y un poco eso también es lo que, en lo que hace foco el concepto anterior, ¿no?, el de la exponencialidad, el de integrando una tecnología, pueden crecer de manera exponencial, digamos, 2 a la 2, 2 a la 4, ¿no?, 2 a la 3, por decir, y no 2 más 2 más 2, que sería sumando más personas en un proceso de venta, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a ahondar un poquito en esto y vamos a ubicarlo primero en el lugar que ocupa dentro de lo que es el viaje del consumidor. No sé si han visto este funnel o esta ilustración de los pasos o de las etapas que genera un consumidor o una persona antes de comprar o en el proceso de la compra. Y esta estrategia o esta charla se va a centrar específicamente en el pasaje del usuario de consideración a compra. Es decir, es una persona que eh, ya marcó un interés en mi negocio, yo tengo los datos, simplemente necesito una estrategia para trabajar ese contacto,
¿sí? Eso como em, el puntapié inicial de dónde ubicamos el CRM. Acá yo lo quise ejemplificar un poco. Hace un tiempo estoy como trabajando muy enfocada en la industria de los autos y bueno, y traje como ese ejemplo que seguramente todos en algún momento o transitaron un proceso de compra de un auto, de un familiar o de un amigo o algo, digamos, estuvieron como acompañando un proceso de compra. ¿Y cuál es la etapa de consideración? La etapa de consideración es esa etapa en la que queremos convencer a los clientes, ¿sí?, de generar la compra. No es una etapa donde construyo marca, donde le cuento acerca de mis valores, sino quiero elevar el interés sobre mis productos y hacerlos que se decidan. Ya tengo un interés marcado por ejemplo, visitas al sitio o personas que fueron y pasaron por un concesionario a dejar sus datos. ¿Qué hago con esas personas? En el caso nuestro, de los clientes, donde yo estoy asesorando en la industria automotriz, el foco generalmente está dado en esos medios que aparecen ahí. El buscador, ¿no? Es decir, auto 0 kilómetros, esos indicios de que la persona ya tiene un interés marcado dentro de mi producto. No voy a ir a buscar personas con hijos, personas ¿sí?, con ciertas características de audiencia, sino interés marcado en los productos. Ahí, otro rol clave y fundamental, en el caso de los autos, puede ser Mercado Libre, en el mismo rol de búsqueda, ¿no? También se utilizan varios canales, puede ser, por ejemplo, Autoblog, A Todo Torque, blogs especializados, incluso influencers, referentes, gente que use el auto. Son aquellas cosas que nos van a ayudar a convencer a la persona de generar la compra. Acá, en este gran paso, es donde se ubica esto del CRM o la estrategia de comunicación con los clientes, pero más de un lado relacional, no tan transaccional. Este, en este camino se están embarcando y encauzando muchísimas marcas, que muchas marcas obviamente ya vienen en este proceso hace tiempo, pero la realidad es que eh, en el ámbito local, y acá no me refiero solo a Uruguay, sino a toda la región, se está muy verde en este tipo de estrategias y más que nada en cómo adaptar estas estrategias a los negocios reales que existen, ¿no? Es decir, cómo hago convivir esa obtención o esa planificación de metodología de datos con el vendedor agarrando el teléfono del concesionario y llamando al cliente. Es bastante complejo de hacer funcionar. Y más que nada por la distancia que hay entre ambos mundos, ¿no? Entre los comercios reales y, o sea, con reales me refiero a físicos y a esos negocios que ya tienen su modelo de negocio instaurado hace 50 años capaz y no lo revisan y lo cambian, y generar algo en este estilo o en este sentido es bastante revolucionario para su propio modelo de trabajo, ¿no? Más adelante también les voy a ejemplificar un poco esto. Pero básicamente, como los pasos, ¿no?, de atravesar este camino serían, inicialmente, pensar en integrar, ¿no?, un CRM, una herramienta, una plataforma que les ayude a gestionar eh, las comunicaciones con los clientes. ¿En qué sentido? Tipo, o sea, ¿con qué fin? Bueno, hoy en día los clientes se van a comunicar con nosotros a través de muchas vías. Pueden llamar por teléfono, pueden llamar por Facebook, pueden llamar por Facebook, no, pueden escribirnos por Facebook, pueden igual capaz llamar por Facebook, algunos que te mandan audio. em, Mensaje de texto creo que ya no se usan, pero bueno, las vías de comunicación, mails, correos, em, asistencias a un webinar, podríamos medir eh, en el caso, por ejemplo, volviendo al ámbito automotriz, los test drives, si visitó un concesionario, si llamó por teléfono, si consultó las redes, si visitó el modelo de la web, cómo se arma como el perfil de ese usuario, ¿no? Es básicamente concentrar todos esos datos en un mismo lugar y tener a la persona identificada de qué realmente hizo, independientemente de
todos los lugares por donde pasó, ¿sí? Nosotros vamos a tener traqueado, es decir, ubicado en su lugar a cada consumidor. Sabemos que está en una etapa de consideración, sabemos que ya compró, sabemos que compró el auto hace 3 años, entonces quizá ya es momento de que lo cambie, ¿no? Digo, encontrar esa lógica solo es posible una vez que tenemos esos datos centralizados. Como segundo paso, y esta es la parte más compleja, en, en el inicio, ¿no? Adaptarlo a mi empresa. Y esto es lo que yo le decía, y bueno, y obviamente para llegar al objetivo, es esa como vinculación del mundo físico con el mundo virtual, lo que lo hace difícil de, como de fluir libremente sin caer en esa etapa, ¿no? De decepción que le mencionaba anteriormente. Pero una vez que se atraviesa como esa instancia, eh, podemos hacernos preguntas que pueden ser muy bien investigadas a través de los datos que vamos a tener de todos nuestros clientes o de las personas que se contactaron con nosotros. Y con esa foto grande, las cosas, y en este caso, las ventas se cierran mucho más fácil. Acá, bueno, lo que le decía, el desafío más grande, ¿no? Intentar, si nosotros tenemos un negocio que tiene una sola persona y un solo agente de venta, es el momento ideal para aplicar una metodología de este estilo, porque va a ser mucho más sencillo eh, desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de el tiempo dedicado, los recursos incluso, porque obviamente nada de esto termina siendo gratis, tenemos que destinar millones de recursos en las herramientas, en las conexiones, ¿para qué? Y de nuevo, en la misma curva de decepción, para que luego apoyarnos en la tecnología para hacer mucho más fácil el trabajo y poder, a través de los datos, encontrar las respuestas que nos van a decir, tenés que hacer esto para cerrar las cuentas. ¿Por qué? Porque es lo que venís haciendo en estas 10 cuentas que venís cerrando, que demoraste 2 meses en el proceso de cierre, ¿no? De decisión, pero tengo claro, lo cito, que hice para cerrar esas ventas. Y tengo claro lo que me hizo no cerrar las ventas. ¿Querés decir algo ahí, Pablo? Sí, Romy, te iba a preguntar, Eh, perdón la interrupción, no, todo bien. si vos tenés algún CRM, digamos, para sugerir, o digamos, para quien pueda estar escuchando que diga, bueno, ¿cómo implemento esto en mi emprendimiento, en mi idea, en la práctica? O sea, ¿tenés algo así que pueda servir como sugerencia de herramientas? Capaz que estoy adelantándome a algo, pero por las dudas si no te lo pregunto. No, mirá, ahí depende, eso así como, si tengo que recomendar uno a nivel de titular, yo te digo HubSpot, que es como el CRM por excelencia a nivel de integraciones, es como, digamos, no tenés que más allá de ellos em, considerar muchos gastos extra. Pero la realidad es que acá eh, entra mucho la necesidad de cada cliente, los canales que tenga, cuántos agentes. Por ejemplo, en el caso de un cliente como el que estoy haciendo ejemplo, em, tiene 30 concesionarios a lo largo de todo el país con 5 vendedores. Entonces, el modelo de evaluar realmente cuál es el mejor CRM depende mucho de cómo ellos trabajen y de cómo quieran trabajar. Porque la realidad es que el CRM sin el recurso humano no va a funcionar, ¿no? Esa es como la parte como más compleja de hacer funcionar, ¿no? Tal cual. No, a ver, ahí, bueno, nada, resumiendo, recomendaría ese, muchas veces se va como de costos también, en el caso, por ejemplo, de si tenemos muchas personas para incluir al proceso de ventas, pero si estamos hablando de una sola persona, menos de 5.000 contactos anuales, ¿no? De 5.000 interesados en tus productos por año. Va súper bien con la versión gratuita. Entonces, está, no,
una sola persona integrando canales básicos. Ya si Y vos que, digamos, sí, ahí podrías conectarlo también con campañas digitales, o sea, que directamente entren leads de una campaña digital a todo. HubSpot, como para que tus vendedores o vos mismos puedas hacer seguimiento. Claro, esa es la gran clave de todo, porque muchas veces eh, cuando desconectamos del mundo digital, del mundo real, desde las campañas termina, eh, eh, se termina implementando de manera ciega, si no hay una devolución real de cuál es el cliente que o te deja más ganancia o terminó dándole más resultado a tu empresa, ya sea por tiempos o una incluso metodología de captación, ¿no? Eh, entrando como, eh, ok, capturé contactos de acá, de acá, de acá, pero ¿qué tipo de contactos? ¿Qué tipo de negocio? ¿No? ¿Cuánto me costó cerrar ese negocio? ¿Cuánta fuerza humana tuve que poner yo para cerrar ese negocio? Tipo, son como todo variables que si no las pongo todas juntas en el mismo lugar, es imposible responder la pregunta. Em, e incluso se puede observar la superposición de medios. ¿No? Es decir, que el cliente entró a este, a este, a este, y que recién después de vernos 5 veces se decidió por generar una consulta. Romy, ahí también Sí. para digo, complementarte con esto y hacer Mm. también un poco de doble clic. O sea, esto, porque una vez cuando habla de como marcas grandes o empresas que tienen quizás estructuras de marketing, presupuestos grandes, pareciera como que estas cosas son propiedad de ese tipo de empresas, pero en realidad cualquier emprendimiento que inicia, digo, puede lograr tener plataformas en donde tener una idea de ese recorrido que un lead hizo digamos, cómo poder encararlo de mejor forma al momento de generar quizás un contacto, un llamado telefónico, lo que fuera. O sea que esto es algo que está disponible, ¿no? Cualquiera de estas herramientas y soluciones a cualquier tipo de emprendimiento en cualquier país y de cualquier escala, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante. Sí, al revés, por el contrario, gracias a los conflictos que tienen los grandes negocios para mover su estructura, ¿no? Y adaptarla, porque cuando hablamos de entrar en estos procesos, si vos tenés que hacerlo con un equipo de 100, 150 personas, es muy difícil. Pero si tenés una persona, si tenés dos personas, ya arrancás en otra carrera, ¿no? Digo, Mm. estás como sacando ventaja ya desde el corazón o del inicio de tu negocio de apoyarte en estas cosas, porque si lo haces después, cuando tengas 10 va a ser muchísimo más difícil. No sé si ahí... De acuerdo, sí. Vamos para Perfecto. adelante. La verdad que son Bien, 6:30. bien, No bien, sé cuánto. tranqui. Dale. No, estamos Vamos. ahí, estamos ahí. Esto Vamos. es un poco también lo que les contaba de el proceso, ¿no? de integrar todos los datos nos permite generar nuevas preguntas, que antes de tener estos datos, la mayoría de las empresas ni siquiera saben que pueden responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta o cuánto demoro en cerrar un cliente? Y más o menos. No, más o menos no. ¿Cuánto? ¿En qué caso te cuesta menos? ¿En qué caso te cuesta más? Poder visualizar estos datos, poder entender realmente dónde se están yendo los esfuerzos, si esos esfuerzos se están concentrando a nivel de negocio en un solo lado o eh, acá, a mí la palabra que más me gusta es encontrar el desperdicio, es lo mejor que nos puede también ayudar a apretar nuestras tuercas de presupuesto. Donde estemos desperdiciando no nos está funcionando, pero muchas veces si no llegamos hasta el final del funnel, ¿no? Como le decimos nosotros, del embudo, no vamos a ver esta foto. Y obviamente ya en un último paso, ¿no? Donde ya tenemos todo esto funcionando y somos como el Tesla de la comunicación de empresa, vamos o se pueden ya profundizar en otro tipo de aditivos a estas cosas, como cómo nos apoyamos en los bots, de qué manera, cómo se generan equipos híbridos de atención a ventas, por ejemplo, y humanos y robots, cuál es como el mejor mix. Después, entrando también dentro de cada cliente, podemos profundizar en los modelos de atribución, qué peso le vamos a dar en este sentido. Bueno, el usuario me vio en Facebook, el usuario me vio en la televisión, el usuario me vio, en el caso de la televisión no tenemos tanto seguimiento todavía,
pero capaz que si nos vio en YouTube o si nos vio en Search, cómo se superpuso eso y realmente cuánto porcentaje de victoria se lleva a los medios cuando están todos metidos dentro de la ecuación. Muchas veces es como que lo miramos todo por separado y bueno, y Facebook y nos vale tanto y esto nos vale tanto, pero si no lo podemos mirar todo junto, tampoco podemos seguir como avanzando y profundizando y bueno, después obviamente el inagotable eh, valor que va a tener el recurso humano acá en acompañar este proceso, porque nada, esto funciona si el equipo y si el modelo de negocio de servicio no se adapta, ¿no? Y muchas veces acá en el intercambio de los ventas con más personas acostumbradas a las plataformas digitales, ¿no? Como en ese intercambio de los dos mundos es donde también se encuentran aprendizajes muy ricos de cómo un vendedor trabajaría un contacto. ¿Por qué? Porque hace 30, 40 años que vende esos servicios, por decirlo, eh, pero cómo se puede apoyar en la tecnología para hacerlo mejor, ¿no? Eso también es súper importante ahí de explorar. Y bueno, y acá un poco las bases de esto, o de este enfoque de estrategia de convencer a estos leads para hacerlos clientes, se basa en eso que le decía, del marketing relacional, ¿no? En intentar encontrar cuáles son nuestros mejores clientes o cuáles pueden llegar a ser nuestros mejores clientes, identificando patrones, sacando conclusiones en base a los datos. Bien, ahí me fui un poco bastante. Y acá un poco como cierra, ¿no? El círculo de desde la implementación del CRM que se ve acá arriba a la izquierda, es obtener algo de información, ¿no? Saber algo de nuestro cliente para poder entender mejor su preferencia, para poder aplicar mejor los mensajes hacia él. A mí, por ejemplo, no hay cosa que me moleste si yo les pido que me escriban a una empresa, ¿no? Tipo, cuando yo soy cliente, si yo le pido que me escriban y que no me llamen porque no recibo llamada, ¿no? O lo que sea. eh, Me molesta mucho cuando no respetan incluso el pedido. Es tipo, me preguntaste por dónde me querías llamar o contactarte conmigo y ni siquiera consideraste eso para cuando te contactaste conmigo. Hacerle eso como a un posible cliente nos puede caer los negocios, hacer caer los negocios, y bueno, ese es un gran problema. Bueno, después podemos empezar a entender qué otras cosas quieren nuestros clientes, generar ofertas más personalizadas, entender, eh, bueno, ahí ya como le hablaba hoy en el caso de, de- de entender hace cuánto el cliente se compró un auto y qué auto, y yo avisarle un mes antes de que sea su service, que va a tener que ir a hacer el service. Eso es un buen servicio de atención de postventa también, ¿no? No que tenga que, uy, se me pasaron 5.000 kilómetros en el pegotín que te aparece en el parabrisas. Y bueno, y todo esto generalmente desemboca en más venta, en bajar los costos del servicio, porque nos vamos a apoyar en la tecnología, ¿no? En ese proceso de digitalización y obviamente poder con menos recursos llegar también a más personas y un cliente más satisfecho. Em, no quiero como cerrar ahí sin mencionarles algunos de los errores comunes que ya los hemos como ido tocando, pero em, tirarse simplemente a integrarlo en su negocio sin realmente decir mi cliente está acá, lo conozco, tengo claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus miedos, ¿no? Entiendo cuál es su proceso, eh, cuál es el rol que voy a cumplir en este tipo de comunicaciones. Yo diría que no lo hagan, porque capaz el proceso es medio eh, frustrante. Apóyense, por ejemplo, en el caso de HubSpot, si van como por una herramienta de ese estilo, en un montón de capacitaciones que hay disponibles dentro de su propia herramienta, porque es como todo un mundo ya dentro de hacer uso de las plataformas, ¿no? Aparte de entender cuál es el rol que cumple para mi negocio, ya la implementación o bueno, la craneación de la estrategia, les recomiendo que en ese caso se informen un poco, miren en el caso de HubSpot
los videos y las recomendaciones de los especialistas que ellos tienen. Incluso tienen asesores que los pueden ayudar a bajar eso en específico para su negocio, pero digo, tómense como un momento de qué es lo que voy a hacer y cuál, cuál va a ser el rol del CRM en, en mis clientes, o cuáles son las dudas que quiero responder, ¿no? Tipo, plantéense como esos objetivos macro antes de tirarse al agua. Bueno, lo que le decía, no disponer de una organización adecuada, en realidad no es una organización, es de un mindset de organización, ¿no? De no querer cambiar o de no tener a los vendedores conectados a internet o no sé, millones de cosas que puedan llegar a influir ahí. Sin embargo, como le decía hoy, es mucho más fácil en equipos más pequeños y más nuevos aplicar estas cosas que en equipos que vienen trabajando con una metodología definida hace 30 o 40 años. En ese caso es bastante más difícil el proceso. No digo que sea imposible porque están todas las empresas en ese camino, pero es más difícil. Bueno, después, más tecnología no siempre es mejor. Un equilibrio de humanos y herramientas tiene que, o sea, cuando eso está bien equilibrado es cuando esas cosas en serio funcionan. Si le ponemos mucha ficha a las herramientas y poca ficha a la gente, no funciona y al revés lo mismo. Es un poco de cada cosa y mucha fuerza humana en esto de digitalizar, ¿no? No es tan ideal como suena. Y bueno, y después lo otro que también creo que fui bastante incisiva con eso, pero transitar por la etapa de excepción o de decir, che, esto no me sirve, esto no me funciona, la verdad. em, Perdí un montón de tiempo para no tener nada. Es parte de, por esa curva pasaron todas las empresas o todas las industrias que realmente rompieron ahí con sus maneras de hacer las cosas y dejaron entrar a digital a su ADN, digamos, y eso, más que nada, si quieren profundizar en eso, les recomiendo enormemente el libro de las primeras diapositivas, como para que puedan seguir leyendo en eso. Y bueno, después espero no haberlos aburrido mucho, creo que estuvimos bastante bien de tiempo. La idea ahora es eh, escucharlos si quieren, si tienen algún caso, si les queda alguna pregunta. Súper Romy, abierta. Sí, tomo yo y después obviamente el que quiera siéntase libre también de abrir el micrófono y preguntar. A ver, algo que creo que estaría bueno como charlar un poco es, digamos, porque el foco estuvo puesto en los leads, digamos, una vez que los tenemos y cómo procesar esa información, pero obviamente también hay una etapa anterior que es cómo hago para captar los leads, ¿no? Que tiene que ver con el tema de medios, y esto puede tener que ver con medios digitales como con medios offline. Si nos centramos en medios digitales, ¿qué recomendación puedes dar respecto a, obviamente esto varía mucho dependiendo del tipo de rubro, el público objetivo y demás, pero qué recomendación así macro podrías dar de cuáles son los medios que mejor pueden performar para estrategias de captación de leads, o sea, o de captación de tráfico a un sitio que está buscando vender, o sea, desde el punto de vista bien del performance, ¿tenés comentarios que nos puedas dar vinculados a medios? súper. Ahí yo siempre me guío por experiencia, pero también algunos blogs, ¿viste? O información más objetiva. Y tengo acá justo un chart que a ver si me gustaría como compartir con ustedes, que comparto pila estos datos, ya más yendo al ROI, ¿sí? Como al retorno de la inversión y no solo las visitas o los leads, para que no tengo... A ver, Digo, voy a dejar sobre por todo acá. para quien pueda estar diciendo, bueno, perfecto, tengo que tratar bien los datos, tengo que tener HubSpot o cualquier otra plataforma, pero ¿cómo hago para hacer entrar los ¿Cómo leads? O traigo los sea, leads? Exacto. claro, y Ahí. obviamente el mundo de la pauta publicitaria es uno de las fuentes centrales. Exacto. Sí, incluso ahí, no sé si se está viendo eso. Sí, sí, sí. Ahí va, está. Lo puedo igual, se los dejo después también
como el documento para que quede como medio anexado. Este es, lo saqué de Marketer, que es como una organización que se dedica a estudiar campañas y cómo, desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, qué resultado de negocio llevó esa campaña o esas estrategias o tácticas a las empresas. Y acá yo saco la bandera del SEO full. Dentro de lo que es los contactos de calidad y el retorno fuerte de la inversión, un buen posicionamiento orgánico en buscador, es decir, poner el sitio primero en Google, es de las cosas más rentables para cualquier negocio hoy en día. Em, yo lo llamo como, no sé, ¿qué es lo que? No sé, lo llamo poner el sitio en es como a nivel inmobiliario, ¿no? Sería poner el local en el lugar de más tránsito de personas, es poner el local donde la gente que está buscando esas cosas está. Entonces, en ese sentido es como lo más rentable, ¿no? Pero ¿y cómo lo logro? Si quiero tener un buen SEO en mi sitio, digo, para ser concreto, de bueno, sí, pero ¿cómo lo logro? Digo, que ahí digo, hay distintas formas, pero Claro. compartir un poco de eso, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer? Y primero, bueno, ahí ya yendo como a ver si tengo también lo mismo. Por acá tengo eso mismo. Básicamente, em, el trabajo se va a centrar en revisar las, los guidelines de Google o las consideraciones que tiene Google de cara a por qué posiciona los sitios primero, y ahí muchas veces en realidad se va a basar, hoy en día está basando en tres pilares que los ha mantenido, pero con millones de cambios anuales. Eh, te- Tener un sitio técnicamente correcto para Google, con un contenido adaptado para lo que las personas están buscando, y eso es complejo porque está en constante cambio. Un sitio que está primero en Google hace 2 años no está primero en Google hoy, sino siguió manteniendo una estrategia de tener como objetivo estar primero en Google, ¿no? Entendiendo que ahí están tus clientes. Eso, desde mi punto de vista, es de las cosas más rentables que puede hacer un cliente, porque muchas veces em, invertir en medios o invertir en una campaña en Facebook, una vez que tú dejas de invertir, los leads dejan de llegar. En cambio, cuando tú invertís en SEO y llevas tu sitio a esos lugares de más tráfico, de más interés, y te mantenés en esa estrategia, podés dejar de generar contenido, te podés callar por 2 años, pero vas a demorar en bajar de ese lugar. Entonces, Y por a ejemplo, nivel largo, digamos, sí. lo logramos generando artículos, por ejemplo. O sea, si tenemos una sección de artículos en nuestro sitio, esa podría ser una Sí, buena eso, exacto, eso manera. alimentaría la pata del contenido, siempre y cuando el sitio esté sano, ¿no? Porque si el sitio no está sano y si ese contenido no se está estructurando de una manera correcta para que Google lo lea, podemos tener un montón de artículos, pero Google no los ve. Entonces, es mucho de ambas cosas, ¿no? De lo técnico con el contenido. La recomendación urgente que hay que hacer es que los sitios estén todos optimizadísimos para celular, que eso el 80% de los sitios hoy no lo cumplen, no están aptos para lo que Google considera una buena optimización de mobile. Eso, hay una web que se llama PageSpeed Insights, que perfecto, o sea, rapidito les hace como un chequeo de como la salud de la web, em, para realmente entender en qué situación estamos. Y esto generalmente todos los sitios, o sea, un poquísimo porcentaje de los sitios está sano para esta web, digamos, para este escáner, que es propio de Google y que tiene como estas dos visiones, mobile y ordenador. Si acá te da menos de 50, que estoy siendo como súper buena, estás en problema para que Google te lea. ¿Sí? Eso como el primer
este consejo. Estamos expectantes a ver qué le da a No, Borges. horrible, horrible. Tranquilos que horrible, espantoso. Pero bueno, es un sitio enorme y esas cosas también influyen. Pero si un sitio chico tiene una puntuación de este estilo, empiecen por resolver las recomendaciones que les hace Google acá en esta web y después sí por generar contenido en base a las búsquedas, que ahí también hay un montón de herramientas que nos ayudan. Eso, bueno, entrando como en la estrella o en la vedette de lo que trae más retorno. Después, algo que estamos viendo hace bastante tiempo, y eso era eso que también mencionabas tú, que parte como de estos dos pilares, generación de contenido también, aunque no esté optimizado para SEO, ofrecer contenido a los usuarios de calidad, ofrecer contenido relevante, también es súper valorado y retorna a nivel de negocio. Pero para entender cuál es el contenido que es bien valorado, ¿no? Tipo, todo eso es como muy relativo también si lo vamos a hacer de estómago. Entonces ahí lo mismo. ¿Qué definimos por un contenido bien valorado? Y bueno, mediámoslo, evaluemos, enviemos tu correo, enviemos esta información, veamos cómo influye. En ese sentido, yo ahí voy a volver acá ya yendo como a un consejo más personal. eh, Antes de que estén captando clientes, piensen en una estrategia de CRM, porque cuando vayan a captar los clientes, ya van a tener eh, una estrategia de cómo abordarlos de manera eficiente y no van a gastar un montón de esfuerzo en captar clientes que luego no van a saber trabajar, tratar, y ahí partimos o volvemos a ese desperdicio que les hablaba hoy, que está bueno siempre evitar. Entonces, en ese camino, eh, nunca va a estar de más que trabajen en su sitio y que lo optimicen para lograr mejores posiciones. Siempre les va a retornar seguramente a la larga, más a la larga que a la corta, y esto de CRM también. Pero estando bien en esos dos aspectos, después salir a buscar medios es facilísimo, porque ya tenés como ordenado el tobogán en el que se van a meter, ¿no? Bien. Tengo algunas otras preguntas, pero abro si alguien quiere preguntar algo o incluso comentar de alguna situación concreta que alguno tenga y que quiera también pedir opinión. Súper, es mucho más divertido si alguno se anima con un caso real. Si no, digo también, digamos, para aprovechar el momento, eh, digamos, hablabas de la importancia del SEO, obviamente la parte de pauta, creo que es interesante igual hablar un poquito como de este concepto de always on, ¿no? O sea, y vos medio que le hiciste referencia a eso, en la parte de pauta digital sobre todo, o sea, es una canista que se abre y se cierra y digamos, una vez que se empieza a pautar, se empiezan a generar innegablemente resultados y una vez que se pauta, se pausan esos resultados. Y el concepto de always on creo que puede estar bueno profundizar un poquito de eso porque tiene una lógica quizás un poco distinta, sin duda, a cómo funciona el mundo de la publicidad en medios offline, pero quizás creo que puede ser interesante si tenés alguna sugerencia en ese sentido o profundizar un poco en eso. Re. Ahí les compartí un toque la pantalla como para volver a este chart del viaje del consumidor. Acá algo que es importante entender y que explica o profundiza un poco en eso que comentabas vos, Pablo, es que este viaje del consumidor está en constante inicio. No es que acá ya pensando en cliente, campaña, ¿no? Y en la manera en la que se pensaban, de cierta manera, las campañas publicitarias de simplemente impacto, ¿no? De el usuario interactuando con la marca, solamente generaba ese eh, estímulo y bueno, y después esperábamos que ese estímulo terminara por caer en nuestro local, por decirlo. Hoy, el viaje, o sea, siempre fue así, solo que hoy tenemos
la chance de poder ubicar en todo momento las distintas etapas en las que están los usuarios. Y en este momento, no sé, 6 de abril, 18, estamos por terminar el call, hay muchos clientes o posibles clientes del ejemplo automotriz que yo les daba en etapas de awareness, de consideración y de compra, ¿no? Hay muchos clientes que no tienen ni pensado ni en su radar comprarse un auto, pero que estamos generando marca y propósito y plantando semillitas para cuando se vayan a comprar el auto. Hay un montón de clientes que están evaluando comprarse un auto y hay un montón de clientes que están a punto de decidir qué auto comprarse y van a ir a hacerlo esta semana. Nosotros podemos estar en esa ecuación o no. La oportunidad que tienen las marcas hoy es acompañar esos procesos independientemente de lo que yo tenga ganas de vender hoy. Yo hoy quiero vender, y esto ya obviamente más a nivel de negocio, este nuevo modelo que acabo de sacar, este nuevo modelo que quiero potenciar o este que tengo en stock. Pero eso significa que voy a dejar de acompañar a estos usuarios que están buscando o interesados en alguno de los modelos, que puedo con información seguir empujando estas ventas, o que estos usuarios tienen que comprar cuando yo activo la campaña, ¿no? Es como, eso es un poco lo que entiendo yo que cambió hoy, eh, con la posibilidad de saber que estás en esa etapa, entonces te puedo seguir hablando. Anteriormente solo activábamos campañas de awareness y mezclar mensajes en esas etapas es muy complicado. Es decir, salir con muchas campañas de propósito a la vez, hablando, con mucho lanzamiento a la vez, no tiene mucho sentido. Pero empujar a aquellas personas que se están decidiendo sí tiene bastante sentido porque si no lo hago yo, lo va a hacer el otro. No sé si. Tal cual, sí, tal cual. Súper interesante, obviamente, toda la experiencia que tenés, Romy, y que nos traes. De nuevo, si alguien quiere comentar algo, active el micrófono. Y bueno, nada, si no, no sé, y para respetar también un poco el tiempo de todos y tuyo, Romy, si hay algo que te parezca que valga la pena así a modo de redondeo comentar, algo que sientas así que pueda ser como un buen cierre en cuanto a sugerencias para quienes estamos acá y quienes puedan escuchar después. Y ahí, bueno, primero dejar también el espacio para que si a posterior surgen dudas, se embarcan en este proceso, ¿no? Lo que consideren, y bueno, y ven que quieren seguir profundizando en esto, ya más aplicado a una herramienta o a un caso particular, o quizás ya como le decía, de manera más divertida, ¿no? Algún integrante de la comunidad quiere traernos como algún caso para trabajarlo en un taller, como más aplicado, eso creo que puede estar bueno. Re atrevida acá, ¿no? Pero, No, y no, después, buenísimo, buenísimo. y después, no, nada, que si lo están dudando, si tienen algo parecido a una base de datos o a un listado de mails de 20 clientes o prospectos, lo que se les ocurra, anímense, indaguen, apóyense, hay un montón de información disponible, como les decía, HubSpot tiene toda una academia dispuesta a formarlos, no solo para usar su herramienta, sino para entender realmente cómo funciona y después evaluar otras. Ahí es ahí ya donde no, va a ir haciendo el proceso cada uno, entendiendo qué es lo que necesitan, pero bueno, nada, dejando la puerta abierta también, mi correo, mi contacto para quien quiera, tenga una duda, lo mismo. Nada, ahí a mí me copan mucho estos desafíos y estos ejercicios de intentar llevar algo real a un universo virtual ahí medio este, imaginado, ¿no? Pero bueno, nada, no sé Buenísimo, si va por buenísimo. ahí. Bueno, gracias, Romy, gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, vamos a estar subiendo la grabación de la charla también y compartiendo. Y de luego que si alguien después tiene dudas, comentarios o incluso interés en hablar con Romy, vamos a compartir también su contacto. Así que, de nuevo, gracias, Romy, buenísimo la charla y gracias a todos los presentes. A ustedes, muchas Un gracias y saludo bueno, grande. nos vemos Gracias, en la vuelta. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chau, 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 chau.